Hola, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a empezar con la clase bien a explayarnos con ergometría, ¿sí? Vimos el otro día el fundamento, por qué se hacía la ergometría. Dijimos que es una prueba de esfuerzo para conocer la respuesta del corazón al ejercicio y detectar en el momento del esfuerzo físico isquemias que se pueden producir en el músculo cardíaco, que no las vamos a encontrar en una situación de reposo, ¿sí? Porque la persona cuando está acostada no gasta energía, por lo tanto el corazón está en una situación de tranquilidad. La prueba de esfuerzo nosotros la vamos a ver como PE, ¿eh? Eso es para que empecemos a vamos a seguir ampliando el vocabulario. Ergometría, PE, prueba de esfuerzo. Vamos a estudiar también, aparte de la respuesta del corazón, las diversas variables. ¿Cuáles son? Tensión arterial, frecuencia cardíaca, y también vamos a ver los signos y los síntomas que presenta el paciente durante todo el ejercicio físico, ¿sí? ¿Cuándo van a indicar una ergometría a un paciente? Para valorar, para ver de dónde se produce un dolor torácico. Cuando al paciente un electro le da bien, normal, le hacen una coroniografía, ¿sí? Y da normal. Es necesario hacer una PE, una prueba de esfuerzo, ergometría, para ver la valoración de la misma. Aquellos que tuvieron un IAM, un infarto agudo de miocardio, para precedir, o sea, para anticiparse, ¿sí? Para prever, sería mejor dicho, que volviera el infarto como una posibilidad. Obviamente que la ergometría no se puede realizar luego de un infarto, hay que esperar un tiempo, y también cabe destacar que si bien es una buena prueba para ver la respuesta del músculo cardíaco, hay otros estudios, ¿sí? Que permiten valorar y que no son tan extenuantes y tan complicados para un paciente que ha sufrido un infarto. También se puede utilizar la ergometría para evaluar los tratamientos farmacológicos. ¿Qué quiere decir? Una persona que fue medicada, ¿cómo va esta persona con la medicación? ¿Sí? Si está mejorando o no con el tratamiento que está recibiendo. Si tuvo una intervención quirúrgica, si hubo resolución en esa intervención quirúrgica, podemos verlo también con una ergometría. También estudiar la respuesta cronotrópica. Una respuesta cronotrópica tiene que ver, como lo podemos estudiar nosotros, con los cambios, ¿sí? En la presión arterial, en el ritmo cardíaco, ¿sí? Hay pacientes que presentan bradicardia. ¿Esto qué quiere decir? Menos latidos por minuto, y les produce un mareo y quizás una sensación de presíncope o el desmayo, el síncope. Es también bueno evaluarlo durante el ejercicio físico si aparece esta respuesta, ¿sí? Cuando una persona va a hacer algún tratamiento de rehabilitación cardíaca, está bueno que se haga una ergometría. Y también aquellos que van a hacer algún tipo de ejercicio físico nuevo, un gimnasio, natación, y necesitan valorar sus problemas cardiológicos, si los tiene o no los tiene, si puede sobrellevar un deporte de alto rendimiento, está bueno que sea una ergometría para ver cómo están, en qué condiciones están. También se utiliza mucho para valorar a aquellos pacientes que tienen algún diagnóstico como los que veníamos estudiando. Alguna valvulopatía, algún estudio coronario, alguna isquemia coronaria, y aquellos que sean candidatos a algún tipo de trasplante, ¿sí? Hay pacientes que tienen disnea, dificultad para respirar. También es bueno utilizar la ergometría para ver de dónde viene esta disnea, si tiene un origen meramente cardíaco o es un origen pulmonar. Bien, vamos a compartir pantalla y ahí vamos a ver, ahí vemos ergometría, hay un médico, cardiólogo y un auxiliar, ¿sí? En la escena se puede ver que tiene colocado el aparato del electro. Fíjense que hay una diferencia en los adhesivos, ¿sí? Si bien tiene el B1, B2, B3, B4, B5, B6, tiene 3 adhesivos más. ¿Cuáles son? El rojo y el amarillo. Chicos, nosotros no vamos a utilizar los periféricos en los brazos. Se van a utilizar a esa altura. Y los que bajan, los que van abajo, el negro y el verde, los va a tener en la zona inguinal.
¿sí? Hay otro también en el medio del pecho, que es el que va a valorar la frecuencia cardíaca. Va a contar los latidos por minuto del paciente. Y van a ver que el auxiliar lo que hace todo el tiempo es tomar la presión arterial, ¿sí? Para llevar un índice de valoración de la presión arterial. Bien, a ver, los recursos materiales que podemos utilizar son variables. Podemos tener lo que se llama cicloergómetro, que es la bici, o el tapiz rodante, que es la cinta de correr. Podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿sí? Para llevar al estadio de estrés, de desgaste físico. Hay lugares que tienen un poquito más de tecnología, que es lo que es agregar pendiente, o sea, inclinación a la graduación de fuerza. Todos sabemos que no es lo mismo correr así que correr empinando. Lleva un desgaste muscular, un gasto cardíaco mayor. Por lo tanto, hay lugares que tienen la posibilidad de elevar el cicloergómetro y el tapiz rodante, depende en qué estadio de la prueba, para sobrecargar el corazón. Hay lugares que no lo tienen, pero no quiere decir que la ergometría no se pueda hacer igual. ¿Qué utilizan? Pesas. Le colocan al paciente pesas en las piernas y lo que van haciendo es aumentando, incrementando el peso, y este peso simula la pendiente, le da ese cansancio, ese agotamiento para llegar a la misma valoración en el momento del estudio. El paciente hay que prepararlo. ¿Qué quiere decir? Que lo tenemos que decirle con tiempo, que tiene que ir con ropa cómoda, no puede ir con un jean apretado, no puede ir en hojotas, tiene que ir con un calzado deportivo, ¿sí? Tiene que estar con un ayuno mínimo de 3 horas para no tener la comida en la garganta. No es que hay que ir en ayunas a hacerse una ergometría, no, porque ir en un ayuno de muchas horas es tener una pérdida de glucosa y el paciente se descompensa, no por el ejercicio, por la baja que tiene que no comió. ¿Sí? Que es otro indicador, no tiene nada que ver con la respuesta cardíaca. Lo que se le pide también es que no fume por un tiempo, ¿sí? Por un tiempo. Cuando nosotros vamos a hacer una ergometría, al paciente que vamos a recibir no debe tener un problema motor. ¿Qué quiere decir? Que tiene que poder mover tanto sus brazos como sus miembros inferiores para poder cumplir los requerimientos. Si no pudiera, tiene que hacer otro estudio. Hay otros tipos de estudios que lo pueden ayudar para evaluar en una situación de estrés la funcionalidad cardíaca. Tiene que haber un coche de paro. Todo consultorio que realice una ergometría tiene que tener cerquita un coche de paro porque estamos llevando al paciente a una situación límite. Está monitorizado, que quiere decir que todo el tiempo su ritmo cardíaco va a estar en una camarita, ¿sí? Donde el médico va a tener control todo el tiempo del ritmo cardíaco. Algunos médicos quieren que el paciente no tome alguna medicación, que la suspenda por un tiempo estimativo. ¿Para qué? Para ver cómo responde el corazón por sí solo, sin la ayuda del fármaco, porque si no sería un estudio que no serviría. Pero todo esto que tiene que ver con las medicaciones es muy importante que lo manejemos ¿con quién? Con el médico. No haber ingerido a la noche anterior café o alcohol. Eso es importante porque son todas bebidas estimulantes que lo que pueden producir por sí solas es un efecto contrario de estimulación que no necesitamos en ese momento, una sobreestimulación del corazón. Se les pide que no hayan realizado actividad física intensa en las 12 horas previas al examen para no tener una baja en el rendimiento. Y obviamente que se les suele pedir que se rasuren el tórax si son muy peludos, porque vamos a sumar a este ejercicio la transpiración, ¿sí? Que conlleva todo el esfuerzo y nosotros estamos utilizando los chupetes son adhesivos, entonces enseguida cuando transpira se empiezan a caer y esto hace que se demore mucho en la realización del estudio. A ver, los cuidados que tenemos que tener. Se tiene que controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los cambios en el electrocardiograma, elevación del segmento ST, mirar si se deprime el segmento ST y si se altera el ritmo cardíaco. Hay que observar todo el tiempo al paciente, mirarlo durante todo el estudio para ver si tiene alguna dificultad para respirar, fatiga y si se queja de dolor u opresión en el pecho. Se va a quejar de que está cansado,
de que las piernas no le dan, es normal, es entendible, va a querer detener la prueba, se puede detener y se puede volver a tomar el mismo tren. ¿El tema cuál es? El tema es detectar los signos de alarma que son el electrocardiograma con las partes que dijimos, sumándolos al dolor anginoso en pecho. Si esto sucede durante el estudio, hay que terminar la prueba y se va a informar como positiva, como que el paciente sí tiene angina de pecho durante una situación de esfuerzo. Eso es importante porque nosotros estamos trabajando en este momento y somos los que vamos a ver y a velar también por la seguridad del paciente. Vamos a ver el tema de la colocación, ¿sí? Vamos a ver el tema de la colocación. Tenemos acá la primera imagen, colocación. Fíjense que tenemos los periféricos, ¿sí?, que están en este momento en la zona clavicular, porque no podemos utilizar las muñecas y los tobillos. Y después tenemos los precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6 bien a nivel axilar, ¿sí?, para hacer el control normal. Y hay que sumar el otro que tiene que ver con el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Todo esto va monitoreado todo el tiempo por el profesional, ¿sí? Vamos a ver la posición de los periféricos. Acá los tenemos: el rojo, el amarillo, el negro, que es el neutro, y el verde. Y fíjense los precordiales cómo van colocados. Una vez que están colocados los adhesivos, van los electrodos unidos a los precordiales y a los periféricos, ¿sí? Rojo, amarillo, negro, verde y los precordiales. Y el paciente tiene que correr con todo este cableado, que la verdad que es complicado, es complicado. Por eso a veces la bicicleta es un poquito más normal. Bien, vamos a ver el tema del procedimiento. Cuando ustedes reciben al paciente para la ergometría, es muy importante que lleven a cabo cierta etapa. Se le va a preguntar, se le va a explicar el procedimiento que va a realizar, las posibilidades que son mínimas de que se descompense, pero que están, por lo tanto él tiene que firmar un consentimiento informado donde sabe lo que va a desarrollarse dentro del ámbito del consultorio. Ustedes le van a tomar la presión y la van a anotar, ¿sí? Acto seguido le van a tomar la frecuencia cardíaca y la oxigenación, lo van a anotar. Luego lo van a hacer recostar en la camilla y le van a hacer un electrocardiograma basal, se llama. Electrocardiograma basal. Este electro es común. Es un electro en reposo, donde el paciente no va a tener más que el cableado normal, ¿sí? Los periféricos y las derivaciones normales. Ese electro se le da al cardiólogo y se guarda dentro del informe. Pero antes de entregar el electro, ustedes tienen que hacer un pasito más, que es: termino el electro, retiro el aparato, le doy la mano y lo levanto. Cuando lo levanto en la camilla, acto seguido le tomo la presión. Ahí en el momento. Esta presión se vuelve a notar, es otro tipo de presión. No es la presión de reposo, es la presión ortostática. Este tipo de presión es una presión que maneja la diferencia de niveles cuando uno está acostado y se levanta de golpe, ¿sí? A veces podemos llegar a tener una hipotensión ortostática que nos lleva a un mareo, ¿sí? Por lo tanto, es importante sobrevalorarla ahí en el momento. Se toma y se anota para que el cardiólogo tenga las dos: las presiones en reposo, el electrocardiograma basal y la presión ortostática, obviamente con la frecuencia cardíaca y la oxigenación del paciente. Acto seguido se va a hacer la colocación y van a hacer el estudio de ergometría, ¿sí? A ver, ¿hay algunas complicaciones? Sí, ustedes se las tienen que comentar al paciente, se las podemos decir bajito para que no se asuste, pero tiene que ver quizás con algún diagnóstico o alguna posible patología que tenga encubierta el paciente. Las complicaciones que puede presentar el paciente son bradiarritmias, tener menos frecuencia cardíaca de 60, taquiarritmias, tener más de 100 latidos por minuto, algún síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca, hipotensión, síncope y shock. Y obviamente que puede estar la muerte por un infarto, pero bueno, no es lo normal, no es lo normal, es muy raro, pero bueno,
entre lo que uno tiene que firmar, tiene que estar escrito. No cardíacas cuando uno se puede lesionar, que se puede lesionar el músculo, le tiró un tendón, se lastimó, se cayó de la cinta. Hay posibilidades de lesiones que no sean cardíacas. Y aquellos pacientes que tienen algún problema respiratorio, asma, que son crónicos o agudos, pueden llegar a presentar alguna dificultad en el momento del estudio y también sentirse como broncoespasmo, como una fatiga en el momento del ejercicio físico. Las misceláneas, que son las normales, las comunes, pueden ser fatigas, obviamente, que le pueden durar 2 o 3 días después de la ergometría, como cuando uno va a hacer gimnasia y hace mucho que no hace nada. Mareos, desvanecimientos generados por el ejercicio, si uno se pone flojo porque los músculos no pueden responder a el esfuerzo que está generando el ejercicio extenuante. El médico va a estar en todo momento mirando y participando de la prueba. Ustedes no van a quedar jamás solos con el paciente, ¿sí? El médico es el que le va a decir ahora, y vuelven a tomar la presión arterial, y vuelven a tomar cuando él les indica. La presión arterial se toma al inicio, durante y luego del estudio. Eso es muy importante. Ustedes tienen que saber que el paciente no se puede retirar a su casa por sí solo, sino que necesita tener sus constantes normales similares a las que llegó. Él llegó con una frecuencia cardíaca y una presión que yo tengo anotada desde el momento del ingreso. Él se va a ir cuando estén similares las constantes a cuando llegó. Ahí es la manera de que él se pueda retirar y a mí me dé una seguridad de que ese paciente no se va a descompensar en el camino a su casa. En la ergometría no podemos quedar solos, y si hubiera una situación de riesgo de vida del paciente, nosotros asistimos al cardiólogo, le damos el material, ¿sí?, para que reanime al paciente y participamos directamente con él, pero nosotros no podemos administrar ningún tipo de medicación, solamente supervisar y atender y ayudar, colaborar directamente al médico cardiólogo. Bueno, nos despedimos hasta la próxima clase.